Dentro de la patología de bucofaringe o orofaringe vamos a encontrar lo que es la membrana subglosopalatina, que es una rara anomalía congénita secundaria a la persistencia de conexiones fibrosas entre la lengua y la apófisis palatina, que no se separa durante la cuarta semana de desarrollo. Esta membrana contiene endodermo y ectodermo. Los síntomas consisten en una dificultad al hablar con voz hiponasal, en ciertos casos obstrucción respiratoria, sobre todo durante la lactancia, lo cual puede requerir una traqueostomía. Su tratamiento es quirúrgico y las recurrencias son raras, pero se ha descrito hasta 20 años después de su resección incluso. Otro de los más frecuentes o relativa frecuencia se relaciona con una inflamación que se llama edema de úvula, que se relaciona con una inflamación aguda del istmo de las fauces, que es el resultado de un proceso alérgico. Por lo general desaparece en forma espontánea cuando el edema es muy notorio. Puede reducirse con pequeños cortes o punciones que hacen posible el escape del exceso de líquido. Algunas veces puede ser manifestación de un edema angioneurótico o edema de King, reconocido por un edema recurrente agudo localizado en la piel y la mucosa, y es consecuencia de deficiencias de la reacción inmunitaria adquirida o hereditaria, que se transmite en forma autosómica dominante con penetrancia variable, y que cuando afecta el tracto respiratorio superior se convierte en una enfermedad potencialmente mortal. Hasta el 85% de los pacientes tienen el tipo 1, que consiste en una disminución o ausencia de las concentraciones del inhibidor C1 estereasa, que es una proteína activa en la secuencia del complemento, y su deficiencia favorece a la formación de mediadores vasoactivos de la cascada de complemento, en forma directa o indirecta. Su diagnóstico se establece al encontrar cifras bajas del C4. El tipo 2 se distingue por valores antigénicos normales y elevados del inhibidor de la C1 estereasa, en el cual dicha proteína es disfuncional y tiene una movilidad electroforética normal. Su tratamiento consiste con la administración de adrenalina subcutánea 0.3 mililitros en una dilución de 1 en 1000, broncodilatadores inhalados del tipo de la terbutalina y el albuterol, antihistamínicos y corticoides. El ácido aminocaproico ha demostrado ser de utilidad, en particular en niños. También tiene utilidad los inhibidores de la calicreína, los antagonistas de los receptores tipo 2 de la bradicidina. Para el tratamiento preventivo de esta enfermedad se recomienda el uso de andrógenos atenuados como el danazol. La úvula alargada se considera secundaria a factores genéticos o nasofaringitis crónicas. Por lo general es asintomática, aunque en algunas ocasiones produce el reflejo tusígeno cuando su punta hace contacto con la epiglotis o la base de la lengua. Algunos pacientes refieren la presencia de náuseas y vómitos al despertar por las mañanas. Las úvulas alargadas sintomáticas se tratan mediante extirpación parcial. Lesiones bucofaringeas relacionadas con trastornos dermatológicos. Existe una gran diversidad de lesiones bucales y faringeas relacionadas con trastornos dermatológicos, entre los que se encuentran sífilis, tuberculosis, lupus, leucoplasias, neoplasias, exantemas, angina de Vincent y el cáncer. Otros trastornos raros son las micosis como la coccidioidomicosis, la blastomicosis, la criptomicosis, las esporotricosis. Otras son la actinomicosis, la tularemia, escleroma respiratorio, linfoblastomas, el linfoma Hodgkin, leucemias y las lesiones por Candida albicans, que aparecen con relativa frecuencia, sobre todo en pacientes con múltiples esquemas de antibióticos o inmunodepresión. Las lesiones se caracterizan por un engrosamiento liso de color grisáceo o blanquecino de las comisuras y la mucosa bucal o de la lengua. También se observa gingivitis y estomatitis alérgicas, deficiencias vitamínicas como la de la vitamina B, el ácido nicotínico y la vitamina C, el eritema multiforme y ciertos fármacos como barbitúricos, fenotiazínicos, la quinina, el fenolftaleína, que causan también erupciones de la mucosa y de la piel al mismo tiempo.
Puede haber también una pigmentación como gingivitis, estomatitis por intoxicación con metales pesados como el bismuto, mercurio, plomo, el oro y la plata. La pigmentación de la mucosa bucal también puede ocurrir en la enfermedad de Addison, en la acantosis nigricans y la hemocromatosis. Por último, la mucosa bucofaringea también puede afectarse por el escleroma, el herpes zóster, el impétigo y las lesiones granulomatosas como la lepra, leishmaniasis, linfogranuloma venéreo, granuloma piógeno, molusco contagioso y dermatosis ocupacionales. Entre estas de las frecuentes podríamos nombrar el pénfigo faríngeo, que es una enfermedad progresiva de la piel y mucosas caracterizada por la formación de ampollas con pérdidas de remisión y exacerbación, en periodos de remisión y exacerbación. Su etiología es incierta, por lo regular se presenta más en adultos y predomina en mujeres de raza judía. Las primeras lesiones de la mucosa bucofaringea y laringea se distinguen por la aparición de pequeñas vesículas indoloras que se rompen y tienden a infectarse y producen dolor. La presencia de restos epiteliales en la periferia de zonas dolorosas ulceradas ayuda al diagnóstico clínico de esta entidad. El tratamiento consiste en antibióticos para combatir las infecciones secundarias, corticoides, con los que se obtienen remisiones en forma prolongada. Otra enfermedad es la enfermedad de Kawasaki. Su descripción inicial apareció en las publicaciones japonesas hacia el año 1969. La entidad se caracteriza por lo siguiente: fiebre con duración de unos 5 días o más, ninguna relación aparente con bacterias, virus o fármacos, una inyección bilateral conjuntival, fisuras bucales, hiperemia bucofaringea, lengua aframbuesada, eritema plantar o palmar con edema de pies o manos, erupción cutánea, linfadenopatía cervical, por lo menos un ganglio mayor de 1.5 centímetros. El diagnóstico se determina con 4 o más de los síntomas y signos descritos. La enfermedad evoluciona a través de 3 fases clínicas. 1. Aguda, con duración de unos 7 a 14 días, caracterizada por fiebre, artralgias, linfadenopatía y síntomas generales. 2. Subaguda, que se prolonga 2 semanas y en la que hay una descamación palmar, periungual, plantar y trombosis. Y el último, el 3, es la recuperación, en la que se observa una resolución de los síntomas. Entre 15 a 20% de la población infantil con este trastorno y hay afección cardíaca en algunos de ellos. El tratamiento incluye la administración de ácido acetilsalicílico a 150 a 200 miligramos kilo peso día, en especial durante la fase aguda, con la finalidad de evitar el desarrollo de trombosis coronaria y disminuir la adhesión plaquetaria. La enfermedad de Crohn representa la inflamación crónica que puede afectar el tracto gastrointestinal. Las manifestaciones más comunes en cabeza y cuello son ulceraciones bucales con aftas recurrentes y edema. Es una enfermedad mediada por inmunidad celular en la que el factor de necrosis tumoral puede jugar un papel importante. El infliximab es un anticuerpo quimérico dirigido contra el factor de necrosis tumoral alfa. Es el único fármaco registrado para el tratamiento de esta anomalía. También se ha informado de casos de afección laringea con úlceras aftosas y que pueden en algunos casos ser la primera manifestación visual antes del diagnóstico completo de esta enfermedad. La faringoamigdalitis es una entidad que puede considerarse el común denominador de las alteraciones de las vías respiratorias superiores, puesto que la infección suele diseminarse a partir de ahí a otros órganos y sistemas. Las amigdalitis pueden ser agudas o crónicas, estas últimas definidas como la presencia al menos de 5 episodios de inflamación de amígdalas en un año. En la forma aguda, la amígdala se torna edematosa. Las criptas contienen un infiltrado leucocitario con detritus epiteliales y bacterias. Las formas crónicas acompañan de pus y material caseoso compuesto por capas de células epiteliales descamadas que envuelven cristales de colesterol, grasa, leucocitos y algunas veces depósito de material calcáreo.
Las criptas se afectan con mayor frecuencia, son las de la fosa supraamigdalina y la plica semilunaris. En algunos pacientes el material gaseoso produce una sensación de cuerpo extraño en la amígdala y es habitual al toser se expulsen pedazos de este material que tienen un olor fétido. Esto también sucede al ejercer presión externa con un instrumento plano sobre la superficie de la amígdala, en especial en la parte superior, donde pueden ser extraídas algún material blanquecino, amarillento ocasionalmente, que puede tener una consistencia pastosa hasta ser un poco más duras, que se llama casium y llega a tener un olor bastante desagradable. No se considera una infección que está siendo sistémica como tal, pero si cultivamos vamos a tener que son detritus alimentarios más bacterias saprófitas que nos están produciendo un caldo de cultivo con el que está viviendo el paciente constantemente. Etiología. El germen más a menudo se relaciona con la amigdalitis aguda, es el Streptococcus betamolítico seguido por el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, la Bramonella catarrhalis, el estafilococo dorado y los virus como el adenovirus, Coxsackie tipo A, agentes del grupo herpes y algunos de la mononucleosis infecciosa. En las amigdalitis crónicas o recurrentes se encuentra casi siempre una flora mixta con microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. Los aeróbicos se cultivan en modos más regulares, que son el estafilococo dorado, el Streptococcus betamolítico entre los grupos A, B y C, y especialmente el Haemophilus. Por otro lado, los gérmenes anaeróbicos predominantes incluyen los bacteroides, Bacillus melaninogenicus, el Arahilis, los fusobacterias, los cocos gram positivos anaeróbicos y la Veillonella parvula. En el 75-80% de los casos, los patógenos que provocan la amigdalitis crónica producen beta-lactamasa. Estudios recientes también han mostrado que algunos bacteroides pueden producir amigdalitis aguda. La infección crónica de la amígdala no se limita a la pared de las criptas, sino que las afecta por entero. Los cultivos de superficie, como exudados faringios, no suministran una información veraz de la flora bacteriana del interior de la amígdala, sobre todo en gérmenes anaeróbicos. Estudios doble ciego conducidos por varios autores en pacientes operados de amigdalitis recurrentes, objeto de cultivos para aerobios y anaerobios inmediatamente después de extraer las amígdalas, y los exudados faringios anteriores a la cirugía han mostrado una correlación menor de un 40%. Es importante señalar que el Helicobacter pylori es un germen gram negativo capaz de colonizar la amígdala y todo lo que es la región de la boca, en particular en sujetos con reflujo gastroesofágico, y producir también amigdalitis. Se relaciona con úlceras duodenales y gástricas. Las amigdalitis agudas por Streptococcus betamolítico del grupo A pueden complicarse, aunque rara vez con micropericarditis. En fechas recientes, estudios de inmunohistoquímica y microscopía electrónica han demostrado que los estreptococos piógenes en forma intracelular en células del epitelio faríngeo en pacientes con amigdalitis, así como células de tipo macrófago y en otras células epiteliales, factores que constituyen un reservorio con la capacidad de provocar reinfecciones y las amigdalitis crónicas. Se ha advertido que la globulina alfa 2 ha aumentado en pacientes con amigdalitis crónicas en un 43% de los casos, sin reducirse el tiempo de lisis de las euglobulinas, lo que indica una actividad fibrinolítica baja. Los individuos con amigdalitis aguda pueden presentar un incremento del fibrinógeno, con disminución del plasmocitógeno y valores mayores de productos de degradación de la fibrina, lo que lleva a pensar que existe un estado fibrinolítico dinámico. También se ha comprobado en las amigdalitis crónica una mayor actividad de las células B en el folículo de la amígdala y reducción de esta en el espacio extrafolicular. Los síntomas es importante tenerlos en cuenta que en el inicio de una amigdalitis aguda es repentino,
con el desarrollo de síntomas generales, escalofrío, fiebre de 38 a 39 grados centígrados durante 24 a 72 horas. Hay disfagia y odinodisfagia. Y a medida que el proceso inflamatorio se extiende en la mucosa faríngea, el paciente puede referir otalgia refleja a medida. A menudo los ganglios linfáticos digástricos yugulares superiores se encuentran crecidos y dolorosos a la palpación debido a un edema de la bucofaringe. La voz se torna más gruesa y cuando hay crecimiento notorio de las amígdalas se acompaña de una hiponasalidad, sobre todo en los niños. Existente asimismo halitosis, mialgias, artralgias y en ocasiones albuminuria transitoria. Los síntomas agudos suelen durar entre 5 a 7 días. La exploración durante la fase aguda muestra amígdalas hiperémicas y edematosas con las criptas abiertas o cubiertas por un exudado blanco amarillento. Es común encontrar también inflamación adenoidea y en las amígdalas linguales, lo que favorece el cuadro obstructivo respiratorio, sobre todo en niños, adenoides sobre todo, y la disfagia y odinodisfagia en adultos, sobre todo con inflamación de la amígdala lingual. Se recomienda tratar de practicar una laringoscopía indirecta siempre que sea posible para facilitar la identificación de procesos infecciosos e inflamatorios de las amígdalas linguales. En las amigdalitis crónicas, los síntomas locales no son tan intensos como en las agudas, aunque puede haber exacerbaciones de las agudas. En general, el sujeto refiere dolor, en especial al deglutir, con la presencia de hiperemia en la región periamigdalina, material gaseoso fétido, y al presionar la amígdala palatina es frecuente observar la salida de un exudado purulento. De modo ocasional, la boca de la cripta puede cerrarse por adhesiones inflamatorias y enquistarse ese material gaseoso o bien presentar áreas de calcificación a las que se denomina tonsilitos, compuesto por sales de calcio y magnesio, así como hidroxiapatita y radicales de amonio. Se cree que su patogénesis es secundaria a cuadros no resueltos de amigdalitis en los que los detritus bacterianos y células purulentas actúan como un nido en la formación pétrea. El tratamiento de la amigdalitis aguda consiste en antibióticos. Como el germen más frecuente es el estreptococo, muy sensible aún a lo que es la penicilina, utilizamos penicilina procáinica 800.000 unidades durante 3 a 5 días, seguidas de una penicilina benzatínica de 600.000 unidades internacionales en menores de 6 años o 1.200.000 unidades en niños mayores y adultos. Otros antibióticos de elección son la eritromicina, 30 a 50 miligramos kilopeso día durante 10 días y el trimethoprim sulfametoxazol, aunque no es el ideal que yo aconsejo. Los antiinflamatorios no esteroideos también son de utilidad, así como el control de la temperatura por medios físicos y medidas generales. Se debe recordar que en casos de aparente fracaso al tratamiento puede haber otros factores que influyen en la persistencia de las manifestaciones clínicas, como pacientes que no cumplen con el tratamiento o familiares portadores del germen. En las amigdalitis recurrentes, los antibióticos de elección son el trimethoprim con sulfametoxazol, amoxicilina, clindamicina y derivados penicilínicos como dicloxacilina y cefalosporinas. También se pueden emplear los macrólidos de segunda generación como la claritromicina, la acitromicina y la roxitromicina. Algunos autores han sugerido la combinación de antibióticos como metronidazol, sobre todo en casos en el que se sospeche la presencia de anaerobios. Los episodios repetidos en niños en particular con mala respuesta al tratamiento debe llevar a considerar el realizar una amidalectomía. Existe una sólida evidencia anatómica de la presencia de biopelículas bacterianas en la amígdala infectada en forma crónica, lo que hace resistencia a mecanismos de defensa del hospedador y al empleo de antibióticos, situación que explica la cronicidad y la naturaleza recurrente de algunas amigdalitis. La hiperplasia de amígdalas y adenoides se inicia en fase temprana de la vida para continuar hasta los 10 y 12 años, cuando se detiene el desarrollo activo y se inician cambios atróficos, en particular del tejido adenoideo. La hiperplasia amigdalina se caracteriza por una obstrucción mecánica de la faringe que se exacerba cuando se combina con hiperplasia adenoidea, que produce una obstrucción de nasofaringe y con la consecuente necesidad de una respiración bucal por las noches.
Lo anterior puede desarrollar a un desarrollo de síndrome de apnea obstructiva del sueño y trastornos cardiovasculares consistentes en hipoxia, hipoventilación alveolar, retención de dióxido de carbono, vasoconstricción pulmonar y aumento de la resistencia al flujo capilar pulmonar, que provoca mayor presión arterial pulmonar y arteriolar pulmonar. Esto da origen al final a una hipertrofia ventricular derecha crónica acompañada de una policitemia, somnolencia y cardiomegalia e incluso insuficiencia cardíaca congestiva. Otros síntomas identificados a menudo en estos individuos son la tubaritis y mayor frecuencia de otitis medias serosas a repetición. La hiperplasia amigdalina consiste en el aumento de todas las estructuras celulares que forman la amígdala, y en niños hay una gran cantidad celular con muchas mitosis y numerosos centros germinativos. Existe gran evidencia para pensar que el Haemophilus influenza desempeña una función importante en las personas con hipertrofia amigdalina, ya que es el agente que se encuentra con mayor frecuencia. La hipertrofia adenoamigdalina también puede relacionarse con retardo en el crecimiento debido a que puede causar disminución en las concentraciones séricas del factor de crecimiento 1 parecido a la insulina, por lo que en estos casos la adenoamigdalectomía es una medida terapéutica efectiva. La amigdalectomía es el procedimiento quirúrgico para retirar las amígdalas. En Estados Unidos se practica cada año cerca de 340,000 intervenciones de este tipo. Sin embargo, hasta el momento no existen indicaciones precisas debido a la gran variabilidad de síntomas que presentan los individuos, lo que da lugar a que en ocasiones el médico indique este procedimiento en una forma más subjetiva que objetiva. De lo que nosotros podríamos decir que las indicaciones para amigdalectomía, de una manera general, se pueden afirmar que los motivos para extirpar las amígdalas y las adenoides incluyen de manera primordial el grado de obstrucción e interferencia que estas estructuras produzcan en la función fisiológica normal de la faringe, trompa de Eustaquio y coanas. Algunas de las indicaciones precisas son las siguientes. 1. Hipertrofia amigdalina pura, hipertrofia donde el autor podríamos considerar que desde el punto de vista clínico y práctico el tamaño de las amígdalas se puede valorar de la siguiente manera. Una hipertrofia de tipo A o tipo 1 cuando las amígdalas se encuentran en el lecho amigdalino sin salir por él, por lo que están contenidas entre los pilares anterior y posterior. El tipo B, la hipertrofia donde el tipo 2 y 3 las amígdalas salen del lecho amigdalino, pero sin llegar a juntarse en la línea media. Y el tipo C, cuando las amígdalas salen de su lecho y hacen contacto en la línea media. 2. Las hipertrofias amigdalinas acompañadas de problemas ventilatorios como dificultad durante el día para la respiración o bien el desarrollo de síndrome de apnea obstructiva durante el sueño o problemas de disfunción tubaria como indicaciones. El número 3, la hipertrofia con problemas durante la ingestión de alimentos que originaría una mala alimentación secundaria a obstrucción faríngea, disfagia o odinodisfagia. O a la producción de náusea el momento de la deglución, ya que el aumento del tamaño de las amígdalas hace que el reflejo nauseoso pudiera estar un poco aumentado en algunos de los pacientes. 4. Episodios repetidos de amigdalitis agudas exudativas, donde puede haber cuando menos 4 al año durante los últimos 2 años en pacientes con más de 3 episodios por año o con cultivos positivos de estreptococo betamolítico del grupo A. Está indicada la amigdalectomía temprana. También lo es la persistencia de halitosis secundaria a amigdalitis crónica con problema o nula respuesta a un tratamiento médico. 5. El absceso periamigdalino. Si bien este puede tratarse mediante la incisión y drenaje, su recidiva es una indicación precisa de amigdalectomía o bien cuando se relaciona con antecedentes de amigdalitis recurrente, sobre todo en sujetos menores de 40 años. 6. Hipertrofia que causan maloclusión dental o afectan en forma adversa el crecimiento bucofacial documentado por ortodoncistas. 7. Hipertrofia amigdalina unilateral, en especial cuando se resume una etiología neoplásica.
8. Episodios recurrentes de otitis media con secreción cuando se vincula con cualquiera de los factores descritos con anterioridad. En la población preescolar, la indicación más frecuente para amigdalectomía es la hipertrofia obstructiva, en tanto que en la etapa escolar los cuadros recurrentes de amigdalitis aguda son las que se tornan con mayor frecuencia. Entre las complicaciones que uno puede tener por una amigdalectomía está la hemorragia, que puede ser primaria dentro de las primeras 24 horas del postoperatorio, o secundarias o tardías que se presentan en el transcurso de la primera semana aproximadamente. Otras son el vómito posoperatorio, el absceso pulmonar en raras ocasiones, la subluxación atlantoaxial, que ya hemos hablado, los pseudoaneurismas de la arteria carótida, y debe de considerarse en ocasiones que la arteria carótida interna puede presentar variantes anatómicas con una marcada tortuosidad y medialización en su segmento cervical, lo que puede hacer que sea mucho más riesgoso en algún tipo de pacientes que pudiera lastimosamente tener este tipo de malformación. Las parálisis del glosofaringio y el enfisema subcutáneo como complicaciones de pacientes que pudieran ser sometidos a amigdalectomías. Obviamente tenemos que explicarles a los papás este tipo de situaciones que pudieran llegar a tenerse durante algún procedimiento, que no son frecuentes. La angina de Vincent o amígdala ulcerosa es un efecto del bacilo fusiforme que se presenta sobre todo en adultos jóvenes de Vincent o amígdala ulcerosa. Es un efecto del bacilo fusiforme que se presenta sobre todo en adultos jóvenes, si bien los estados de mala salud o lesiones irritativas de la boca pueden como tener, pérdida de molares o algunas caries, encías inflamadas, una higiene bucal deficiente, favorecer el desarrollo de esta entidad. Las carencias vitamínicas, en especial de la vitamina C, parecen ser un factor etiológico de importancia. Las lesiones afectan casi siempre una amígdala, en especial en el polo superior, pueden diseminarse al paladar blando y a la amígdala contralateral, la faringe y las encías inclusive. Existe una pseudomembrana que se forma a partir de la necrosis de la capa superficial de la mucosa, de color grisáceo granular y de consistencia cremosa. Al retirarla, se expone un área ulcerada con hemorragia fácil y se cubre al poco tiempo con una nueva pseudomembrana. La ulceración es capaz de destruir una porción de toda la amígdala e invadir el tejido sano. Los bacilos fusiformes son más numerosos alrededor de la úlcera y combinados con espiroquetas en la cavidad bucal. Causan una gingivoestomatitis que presentan algunos pacientes. El tejido necrótico proporciona el medio anaeróbico requerido por la flora fusoespiroquetal. Los bacilos fusiformes con una forma de bacteroides y los síntomas se van a caracterizar por amigdalitis subaguda a moderada, ardor en la boca, cefalea, malestar general, escalofríos y fiebre. En ocasiones los individuos refieren principalmente el de disfagia y odinofagia con una hemorragia gingival. El diagnóstico se establece por la sospecha clínica y el aislamiento de grandes cantidades de bacilos fusiformes y espiroquetas en el cultivo de exudado faríngeo. El diagnóstico diferencial se incluye la angina granulocítica, leucemia, mononucleosis infecciosa. El tratamiento incluye penicilina e higiene dental adecuada. Por último, se sugiere administrar suficientes cantidades de vitamina C.
sífilis primaria de la amígdala. Se encuentra o se puede encontrar en estadios primarios y secundarios de la sífilis. Un tercio de los pacientes pueden presentar sífilis latente temprana y en los restos de los estadios tardíos. Casi 55% de las sífilis primarias y secundarias se observa en varones homosexuales, que constituyen el 10 a 14% de la población del sexo masculino en Estados Unidos. El aumento de la práctica del sexo oral en la población heterosexual obliga a una cuidadosa exploración de la cavidad bucal para identificar posibles enfermedades de transmisión sexual como gonorrea y sífilis. Los chancros sifilíticos en amígdala son unilaterales, indoloros y por una razón desconocida predominan en el lado izquierdo. Por lo anterior, cualquier ulceración indolora de la amígdala debe considerarse de origen sifilítico hasta no demostrar lo contrario con pruebas serológicas. Las infecciones gonorreicas de la bucofaringe, antes que Albert Neisser descubriera el gonococo, ya se había sospechado de la correlación entre el desarrollo de lesiones bucofaringeas y la práctica del sexo bucogenital. Jesionek fue el primero en emplear una tinción de Gram y de azul de metileno en el estudio de la flora bacteriana bucal. Además, cultivó gonococos de esta región y se ha descrito que de manera característica 2 días después del contacto bucogenital con un paciente infectado por Neisseria gonorrhoeae, la mucosa de la boca se torna hiperémica y edematosa, con aparición al poco tiempo de ulceraciones amarillas grisáceas irregulares y superficiales. Además, se identifica una secreción purulenta y fétida. La fase de recuperación se presenta entre 7 y 10 días después. El gonococo no siempre produce síntomas en la bucofaringe y se presenta en 50 a 60% de los casos, situación que facilita el estado de portador asintomático. La población homosexual es un grupo de alto riesgo, además de que las infecciones gonocócicas se acompañan de una elevada frecuencia de gonorrea diseminada, artritis y dermatitis. Las criptas amigdalinas son los sitios bucofaringeos que el gonococo sobrevive con mayor facilidad, en particular si hay detritus epiteliales. Lo anterior explica por qué las amígdalas gonorreicas requieren un tratamiento con antibióticos en dosis y tiempo, como en infecciones urogenitales. En cualquier paciente con los síntomas cardinales de amigdalitis, artritis, debe pensarse en fiebre reumática. Sin embargo, hay que tener en cuenta la posibilidad de amigdalitis y artritis gonorreicas y durante el interrogatorio hacer preguntas dirigidas y descartar la posibilidad. El diagnóstico se debe basar en el cultivo en medio de Thayer-Martin de gelosa chocolate o gelosa plasma hemoglobina. En personas con cultivos negativos y en quienes se sospecha esta entidad, se solicitarán pruebas de fijación de complemento. El tratamiento incluye penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades por vía intramuscular y otros antibióticos que pueden emplearse son los derivados de la tetraciclina como la doxiciclina y asimismo las sulfonamidas. Las faringitis por mononucleosis infecciosa, por lo general, la mononucleosis infecciosa es una enfermedad del sistema linfopoyético que remite sola, manifestada por fiebre, faringitis, linfadenopatía generalizada y esplenomegalia. No es común que haya insuficiencia respiratoria, aunque puede presentarse hasta el momento, y se han notificado cerca de 100 casos de muerte por complicaciones respiratorias secundarias a mononucleosis. Casi todas las parálisis vulvares, síndrome de Guillain-Barré, edema masivo del anillo de Valdeyer y hemorragias faringeas masivas. Entre los casos de obstrucción respiratoria grave pueden tratarse con una adenoamidalectomía de urgencia, si bien también se han tratado con traqueostomías. En 1932, Paul Bunnell describieron el suero y el anticuerpo heterófilo característico de esta enfermedad. Hay además linfocitosis absoluta con linfocitos atípicos y en algunos casos también se puede identificar la presencia del virus de Epstein-Barr. El tratamiento se basa en reposos y salicilatos. En caso de infección amigdalina se administra penicilina. Si las manifestaciones sistémicas son agudas, se recomienda esteroides parenterales.